que pueda ofrecer, y cada herida que intente cerrar, solo las quiero si son por amor. Cada semilla que logre plantar y los racimos que espero cortar, solo los quiero si son por amor. Cada palabra que nombre el amor, cada plegaria en busca de Dios, valen la pena si son por amor. No valen nada las cosas que no nacen en el corazón. No valen nada si no nacen en el corazón. No valen nada las cosas que no nacen en el corazón. No valen nada si no nacen en el corazón. Cada lucero que intente alcanzar y cada verso que logre cantar, solo los quiero si son por amor. Cada montaña que pueda escalar y los caminos que deba inventar, solo los quiero si son por amor. Cada fatiga, esfuerzo y dolor, y cada espina que lleva la flor, valen la pena si son por amor. No valen nada las cosas que no nacen en el corazón. No valen nada si no nacen en el corazón. No valen nada las cosas que no nacen en el corazón. No valen nada si no nacen en el corazón. No valen nada las cosas que no nacen en el corazón. No valen nada si no nacen en el corazón. No valen nada las cosas que no nacen en el corazón. Buenos días, amigos de Cable Plus, amigos con Jesús en el hogar. Buenos días para todos. En esta mañana, las hermanas franciscanas, aquí presente la hermana Nubia Salazar, y mi nombre es Janet Cristina Villadiego, franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Queremos estar en esta mañana con ustedes para animarles este programa con Jesús en el hogar. En este programa con Jesús en el hogar vamos a tener 3 momentos.
El primer momento vamos a tener la lectura de la palabra de Dios correspondiente al próximo domingo 19. En un segundo momento vamos a hacer una reflexión profunda sobre el origen de la Biblia en el mes de septiembre y al mismo tiempo algunos métodos para hacer lectura de la palabra de Dios. Y en un tercer momento queremos entonces informarles sobre algunas de las pastorales de nuestra parroquia San Antonio de Padua. Iniciamos entonces con la lectura de la palabra de Dios que nos convoca para este domingo 25 del tiempo ordinario. Lectura del libro de San Marcos en su capítulo 9. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterara porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y le daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercándose a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como vemos en este 15º domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos presenta a Jesús que va camino hacia Cafarnaúm y él va con sus discípulos, pero ignora lo que ellos van conversando. Y por eso, así como ahora 8 días, Jesús preguntaba a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Hoy Jesús les hace una nueva pregunta: ¿qué vienen ustedes discutiendo por el camino? Y la discusión que los apóstoles llevaban en el camino era quién es el mayor en el reino de los cielos. Y nos centramos en una respuesta muy concreta: quien quiera ser el mayor en el reino de los cielos, hágase el servidor de todos. Encontramos muchos textos bíblicos donde verdaderamente Jesús nos muestra que el Hijo del Hombre ha venido a servir y no a ser servido. Y por eso Jesús toma entonces esa palabra concreta donde dice: quien quiera ser el primero, hágase el servidor de todos. Y Jesús es el primero porque se ha hecho el servidor de todos. El servidor de la multitud del antiguo pueblo de Israel, que eran los paganos. El servidor del nuevo pueblo de Israel, que es la nueva iglesia. Jesús nos da ejemplo de servicio. Y por eso, cuando Jesús nos da el ejemplo de servicio, nos dice muy claramente que servir es reinar. Quien sirve, reina, porque el que sirve con alegría va mostrando a los otros que el Evangelio no es tristeza, que el Evangelio es alegría. La madre de familia sirve en el hogar a sus hijos. El político sirve en la política si sabe seguir los caminos que lo lleven como servidor y no buscando honores. El padre de familia sirve en el hogar cuando se levanta temprano a hacer sus trabajos, a la oficina, al campo, a la empresa, para poder entonces llevar el sustento a vuestros hijos. Cada persona, cada estudiante, cada niño y cada joven tiene una misión de servicio.
Y por eso Jesús pone esta comparación. Pone a un niño en medio y le dice, el que quiera ser el primero debe hacerse el servidor. Y pone al niño como un ejemplo. ¿Y por qué? Porque los niños, desde el comienzo, sabemos muy bien que el niño no escatima tiempo para ayudar si los padres le enseñan desde pequeños los pequeños servicios. Por eso la formación del servicio se adquiere desde el hogar. Le dice la mamá al niño, mijito, colabórame en la casa. Mijito, ayúdale al vecinito, ayúdale al amigo. Servir es reinar. Por eso los invitamos a todos, para que en este día del Santo Evangelio que estamos meditando, recordemos que Jesús, antes de anunciarles esto, les dice un anuncio de su pasión. Porque Él sabía que el Hijo del Hombre tenía que padecer y que tenía que ser crucificado. Y ese es un segundo anuncio de la pasión que ya lo había hecho también hace 8 días. Por eso, en este texto, recordemos algo de Gabriela Mistral que dice, toda la naturaleza es un anhelo de servir. Sirve la luna, sirve el viento, sirve el surco. No hay ningún servicio que sea menos digno. Es tan digno ordenar una mesa, es tan digno limpiar un piso, es tan digno estar allá en el computador haciendo un trabajo, es tan digno visitar enfermos, es tan digno estregar la loza de la casa. Todo servicio que hagamos con alegría es digno, porque ningún servicio que le hagamos al otro es menos digno. Todos necesitamos de los otros y por eso nuestra misión debe ser servir. Por eso los invitamos para que en esta palabra de Dios le digamos al Señor, dame la gracia de servir con alegría y con desinterés, porque de esa manera estoy dando gloria a Dios y estoy dando testimonio de vida. También al Jesús colocar un niño en medio, nos está hablando de esa acogida. Jesús acoge al niño, lo abraza e invita a sus discípulos que el que haga eso, igual como Él lo hizo, es digno de Él, es digno del reino de Dios. Esa acogida, ¿a quién nos manda el Señor a acoger hoy? Acoger a ese mendigo que está en la calle, al pobre, al que toca la puerta. Todas aquellas personas que vemos deambulando por este mundo, buscando paz, amor, tranquilidad, un lugar donde sean acogidos y amados. Entonces nuestro papel es, como Jesús, acogerlos, amarlos, ayudarles, servirles. No busquemos esos primeros puestos y esos mejores puestos. Lo que estaban pensando estos discípulos al ir conversando cuando Jesús estaba anunciándoles sobre su pasión, muerte y resurrección. Ellos se dedicaron a pensar quién era el más importante o a quién amaba más Jesús. Entonces, a nosotros nos invita hoy que aquel importante es el que realmente cumple la palabra de Dios, el que la lea, el que la ponga en práctica. Aquel que imite lo que Jesús hizo con todos sus seguidores, como son sus apóstoles, como son las personas que estaban enfermas y encorvadas, desechables, como les llamamos hoy nosotros. Jesús los llamaba a sus hermanos y les ayudaba a tener una vida más digna. Los miraba y atendía todas sus necesidades y especialmente los sanaba. Hoy le damos gracias al Señor por todos los momentos que nos invita a poner en práctica su palabra. Su palabra no es solamente para adornarla en una sala, aunque hoy, en este mes, estamos en el mes de la Biblia y debemos tener la Biblia en un lugar sagrado, en un altar. También es un momento para leer y un espacio para leer la Biblia, para meditarla, para entenderla y sobre todo para ponerla por obra en la vida nuestra y ponerla en obra ayudando a los demás. Por eso hacemos nuestra oración de acción de gracias a Dios, pidiéndole el don de servicio. Señor Jesús, tú que viniste no a ser servido, sino a servir, danos la gracia de servir con alegría en el lugar donde tú nos has colocado.
para que así podamos dar gloria a Dios y podamos dar testimonio de tu amor. Por eso meditemos estas cortas frases para que le pidamos al Señor la gracia de servir. Que olvidaste al reír, aún aprendiste a llorar. ¿Será que no conoces la alegría de dar? Podemos con tan poco disipar el sufrir y aprender nuevamente a ayudar a reír. A ese niño que pasa le alegra tu cantar, a esa mujer que llora le alegra tu reír. Y tú sabes cantar, y tú puedes llorar. Mira qué hermosa forma de dar. Olvida tu reír, olvida tu llorar, regálate a ti misma la alegría de dar. Que esperamos entonces la capacidad de servir y nunca pensar que aquel sirve más porque tiene un puesto más alto, sino porque sirve con amor y con alegría. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. ¿Te imaginas estar en cuarentena y sin televisión? ¡Qué aburrición! O peor, ¿te imaginas estar todo el día en la casa y sin internet? ¡Qué desespero!, ¿cierto? Por eso, en Cable Plus Televisión te invitamos a ponerte al día con tus pagos para seguir disfrutando de nuestros servicios. Para más información, comunícate al 322-1342, 322-1342. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Como les había dicho al principio, estamos en el mes de septiembre dedicado a la palabra de Dios, a la Santa Biblia, que sabemos muy bien que la Santa Biblia es llamada Sagrada Escritura, Palabra de Dios, y para los católicos cristianos y para muchas otras religiones, tenemos que tienen como libro principal las Sagradas Escrituras. Por eso vamos a escuchar cuál es el origen de esta fiesta o este mes de la Biblia. ¿Por qué septiembre es considerado el mes de la Biblia? En nuestro país y en muchos otros del mundo, todos los años, durante todo el mes de septiembre, se realizarán infinidades de actos y eventos religiosos dedicados a la Biblia, ya que según la Iglesia Católica, ese es el mes de las Santas Escrituras. En nuestro país y en muchos otros del mundo, todos los años, el mes de septiembre se realiza esta fiesta a la Sagrada Biblia. Este acontecimiento pudo contarse con mayor aproximación este año, el día 1 de septiembre, cuando el Papa Francisco, en su homilía realizada en la capilla de Santa María de Vaticano, lanza al mundo la siguiente frase: no te anuncies el Evangelio para convencer con palabras sabias, sino con la humildad, porque la fuerza de la palabra de Dios es Jesús mismo, y solo quien tiene un corazón abierto lo acoge, entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios y su verbo
es Jesucristo. De acuerdo a los anteriormente escrito, cabe entonces hacer una pausa para adentrarnos a conocer, reflexionar, encontrarle sentido y respuesta al encabezado de nuestro artículo. ¿Por qué el mes de septiembre es considerado el mes de la Biblia? Algunas referencias bibliográficas religiosas nos plantean que para la Iglesia y los católicos, septiembre es considerado el mes de la Biblia, palabra griega que significa libro, debido a que el 30 de este mes es el día de San Jerónimo, el que tiene nombre sagrado, y que de acuerdo a la historia fue un hombre que consagró toda su vida al estudio de las Sagradas Escrituras, y fue quien estudió y realizó la traducción de la Biblia al latín. San Jerónimo, un hombre entregado, estudioso y traductor de las Sagradas Escrituras, nació en Dalmacia, de la antigua Roma, cerca del año 304, y desde muy joven estudió latín, bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato Helio, considerado el gramático latino de Roma. Además, como un dedicado estudioso, pasó muchos años leyendo y memorizando los grandes autores latinos, como Cicerón, Virgilio, Horacio, Tácito, y los autores griegos como Homero, Platón. Gracias al estudio de estas, llegó a ser un gran latino en aquellos tiempos. La traducción de la Biblia por San Jerónimo al griego, hebreo, latín, a finales del siglo IV, por encargo del Papa Dámaso, recibió el nombre de Vulgata, es decir, traducción divulgada o difundida entre pueblos. Se mantuvo hasta su revisión en los años 1965 y 1978 por una comisión pontificia, cuya intención fue la de ponerle acorde con el sentido de los textos bíblicos originales, donde las investigaciones y críticas modernas habían demostrado algunas disconformidades de interpretación en cuanto a lo trabajado por San Jerónimo. El resultado de estos nuevos aportes realizados por la Comisión Pontificia se le conoció como la no Vulgata, o texto bíblico oficial de la Iglesia Católica Romana de estos tiempos. Podemos decir entonces que gracias a esta impresionante e importante aporte de San Jerónimo, quien murió en Belén el 30 de septiembre del año 420, a sus 80 años, la Biblia es la escritura más completa que recoge la palabra de Dios a través de mensajes, testimonios, profecías, proverbios, salmos, reflexiones, epístolas y demás, considerada hoy una fuente literaria irreemplazable de la religión cristiana, conformada por 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que al paso de los tiempos ha sido escrita por más de 40 autores diferentes, desde el año 1500 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo.
en 3 continentes y en 3 idiomas, en hebreo, arameo y griego, y en la actualidad en muchos otros idiomas en todo el mundo. Estas sagradas escrituras en tu Antiguo Testamento contienen los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, además 12 libros históricos que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. En la categoría de poéticos están Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Dentro de los proféticos se encuentran los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y el libro de Daniel. Y en los denominados profetas menores están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En su Nuevo Testamento encontramos los 5 libros históricos, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los Hechos de los Apóstoles. Además, las denominadas epístolas paulinas, que contienen los libros de Romanos, la primera y la segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito y Filemón. Y dentro de las epístolas no paulinas se encuentran los 9 libros de Hebreos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. En este sentido, y siendo respetuosos de la multiplicidad de creencias e inclinaciones religiosas, a nuestro entender, la Biblia considerada por los católicos como la revelación de Dios ha jugado un papel importante en la historia de la civilización en el mundo. Ha sido el fundamento principal de la referencia para otras corrientes y denominaciones religiosas y para muchas naciones en la evolución de los siglos, aportando a la formación de millones de personas. Ha contribuido al conocimiento y la literatura. También ha sido texto referencial inspirado para la realización de películas. Ha sido la escritura referencial para los seguidores de la palabra de Dios y de su Hijo Jesús. En la realización de las múltiples obras y dramatizaciones religiosas, sin conocer también que este escrito milenario ha sido objeto de grandes polémicas e intensos debates en los escenarios científicos, religiosos e ideológicos a nivel mundial. Como hemos podido escuchar toda esta historia de cómo San Jerónimo logró traducir la Biblia al latín, sabiendo que estaba en hebreo, arameo y griego, hoy nosotros tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios en muchos idiomas, y uno de los principales es la lengua castellana. Y en algunas etnias indígenas también han logrado que muchos de los misioneros logren traducir la Biblia para estas etnias indígenas. Por eso todavía hay muchas etnias que no han podido hacer su traducción de la Biblia para su lengua. Por eso es muy importante en este tiempo que nosotros, que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios en nuestra lengua, la oremos,
la leamos, la meditemos y la reflexionemos. Les voy a dar entonces unas claves para que podamos entender y comprender cómo podemos entender mejor la palabra de Dios. La primera clave es, debemos entonces reconocer las partes del texto. Sabemos que un texto tiene palabras, tiene frases y tiene párrafos y el texto completo. Entonces, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, podemos mirar qué palabras tiene este texto que yo estoy leyendo. Las palabras, qué frases, qué párrafos y luego el texto. Y de esa manera yo me voy situando hasta llegar a hacer un análisis concreto del texto. Segundo lugar, vamos a hacer una reflexión para mirar cómo podemos estudiar la palabra de Dios personal o comunitariamente. Una primera parte es el método del goteo, que consiste en que yo cojo un texto bíblico, tomo mi texto bíblico, lo leo 1 y 2 veces y luego de ese texto bíblico saco las palabras y las frases que más me llamaron la atención y dentro de ese texto hago reflexión. Se llama goteo porque es muy corto, simplemente busco el texto, lo leo y luego busco las palabras y luego una conclusión del texto. Otro segundo método para yo entender mejor la palabra de Dios es el de los personajes. Cojo un texto bíblico, miro qué personajes tiene ese texto bíblico y analizo en esos personajes las actitudes, los gestos, su manera de pensar y de sentir. Si usted coge el texto del buen samaritano, usted debe escoger entonces qué personajes tiene esa parábola del buen samaritano. Mira usted qué hace cada personaje, qué sentimientos expresa cada personaje y luego entonces hago la conclusión haciendo el análisis para que esa palabra de Dios no se quede muerta, sino que pase a mi vida. Entonces digo yo, ¿y yo frente a esta palabra qué puedo hacer? ¿Qué estoy haciendo como buen samaritano al estilo de Jesús? Entonces, de esa manera yo voy haciendo esta manera de pensar y mirar el texto. Hay textos que se prestan para eso, sobre todo el de las parábolas. Y tenemos un tercer momento que es la oración con la palabra de Dios. Tomamos un texto bíblico, hacemos entonces un momentico de oración. Primero que todo, pedimos la iluminación al Espíritu Santo. Después de que ya hemos orado con eso, leemos el texto. Y hacemos lo que se llama la meditación del texto. ¿Qué me dice esta palabra hoy a mí? ¿Cuáles son las expresiones que esta palabra tiene que son más coherentes para mí? Y entonces yo miro qué palabras, qué expresiones tiene ese texto bíblico. Después de que he mirado las expresiones del texto, las frases más radicales y que tienen un mayor mensaje, miro entonces un rato de meditación. Y meditar es, ¿qué me dice esta palabra a mí? ¿Por qué esta palabra se dirige hoy a mí personalmente, al mundo de hoy, a mi familia, a mi trabajo, al lugar donde vivo? Y luego hago un momento de contemplación, contemplar la palabra. Más allá del mismo texto, es ir entendiendo que esta palabra de Dios, que es Dios mismo que se hizo palabra y me la comunica a mí, me está transportando a mirar desde su palabra toda esa realidad concreta que vive el mundo de hoy, que vive la sociedad, que vivo yo, para que la palabra sea una palabra de vida. Y si esa palabra es palabra de vida, entonces yo la aplico a mi vida y pienso en ese momento cómo puedo yo aplicar esa palabra a mi vida, cómo hago para que esta palabra que yo he escuchado, que he leído, que he meditado y que he reflexionado, la pueda yo practicar. Y así la palabra de Dios no se queda en una letra muerta. Cuando los cristianos solamente leemos la palabra de Dios, pero ni la reflexionamos, ni la meditamos, ni la volvemos vida, entonces simplemente se está quedando en palabra muerta. Por eso podemos decir y cantar: quiero escuchar tu palabra siempre nueva, saborear el mensaje del amor.
Quiero aprender la verdad que a todos salva y practicar en mi vida tu lección. También hay una manera de reflexionar la palabra en grupo que se llaman los círculos bíblicos. Y en los círculos bíblicos nos reunimos como un grupo comunitario donde hacemos algunos de los métodos que podemos utilizar para poder que esta palabra de Dios sea una palabra más leída, más vivida, más practicada en comunidad desde cada grupo humano. Entonces, en estos minuticos que nos restan, queremos invitar a todos los grupos apostólicos que están en la parroquia San Antonio a que le cojamos más amor a la palabra de Dios, a que no la guardemos, a que no la dejemos empolvar, a que la abramos, a que la meditemos, a que leamos. Con todas estas instrucciones que nos acaba de dar la hermana Nubia, nos puede ayudar a que nosotros cada día nos introdujamos más en la palabra de Dios y sacamos buen provecho de ella para nuestra vida. Por todo lo que nos hemos cuidado, por todo lo aplazado y todo lo reinventado, por los que se arriesgan por cuidarnos, por los que siguen dando la batalla, por los que la están ganando y por todos los que la perdieron. Haz que este esfuerzo siga valiendo la pena. Este fin de año no bajemos la guardia frente al coronavirus. Evita las reuniones sociales, mantén el distanciamiento, lava frecuentemente tus manos y usa bien el tapabocas. Si nos cuidamos, avanzamos. Ministerio de Salud y Protección Social. Los vuelos comerciales desde y hacia Leticia, Amazonas, se reabrirán a partir del 1 de mayo, luego de que el Comité Asesor del Ministerio de Salud y Protección Social entregara esta recomendación. La decisión se tomó al tener en cuenta que una alta proporción de residentes del casco urbano de Leticia ya cuentan con al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que hay una reducción aparente y progresiva en la transmisión del virus, así como una alta seroprevalencia de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud. Hay que tener en cuenta que para acceder a estos vuelos se debe cumplir con algunos requisitos. Por ejemplo, se debe presentar el carnet de vacunación con las 2 dosis. Deben haber pasado al menos 15 días desde la segunda dosis. Todos los pasajeros mayores de 2 años tendrán que presentar una prueba negativa de antígenos para COVID-19. Quienes no tengan esta prueba no podrán viajar, con excepción de los niños menores de 2 años. Es muy importante tener en cuenta que el carnet de vacunación será un requisito del cual solo podrán ser exceptuados aquellas personas que, por convicciones propias, no hayan querido vacunarse. En este caso, tendrán que hacer un aislamiento preventivo de por lo menos 7 días en un hotel designado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Allí se les realizará una prueba a la llegada y otra a los 7 días. Y terminamos este programa contándoles que este año se celebran los 100 años de la Legión de María. Por eso vamos a contarles algo de la historia. Historia de la Legión de María en el mundo. El 7 de septiembre de 1921, a las 8 de la noche, víspera de la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, un alto funcionario del Ministerio de Finanzas del Estado irlandés, Frank Duff, convocó en Dublín a varias personas buscando cauces nuevos para el apostolado. De esta primera reunión surgió la Legión de María, que hoy
está presente en casi todos los países del mundo. En el año 1947 inició en Colombia, en 1957 en la diócesis Sonsón-Río Negro, fundándose en el municipio de Granada. En la actualidad se encuentra la Legión en un 98% de los municipios de nuestra diócesis. Es de anotar que se tienen niños, jóvenes afiliados a nuestro movimiento. ¿Quiénes somos? ¿Quién es la Legión de María? Es una asociación de católicos perfectamente organizada que persigue la santificación de sus miembros a través de la evangelización. Tiene como fin la gloria de Dios mediante la oración y la colaboración activa en la obra de la Iglesia. El espíritu de la Legión de María es el de María misma y se basa en la acción conjunta del Espíritu Santo y de María en la obra de la redención. Entonces el lema de la Legión de María es a Jesús por María. Por eso los estamos invitando, porque aquí en la parroquia tenemos un grupo de la Legión de María, más o menos de 22, y queremos que muchos participen también de este grupo legionario. En segundo lugar, les queremos decir que el próximo 26 de septiembre tenemos la gran fiesta de San Isidro en nuestra parroquia. Como ustedes saben, todos los años hemos tenido esta fiesta. Ahorita en la pandemia no se pudo, pero los estamos invitando para que participen en esta gran celebración el 26 de septiembre, ya que ustedes saben que en nuestra parroquia no está concluida la edificación y por lo tanto queremos conseguir el dinero para poder construir esta parroquia, y ustedes con su participación, colaboración, en este día sabemos muy bien que van a haber comestibles, van a haber rifas, va a haber bingo, y por eso los estamos invitando para que este día de San Isidro ustedes ese día se hagan presentes en nuestra parroquia para poder celebrar todos como familia, como comunidad, la fiesta de San Isidro Labrador. Por eso un cordial saludo para todos, un agradecimiento muy grande a todos los que de una u otra forma se hacen presentes y están cordialmente invitados. También les contamos que las comunidades, pequeñas comunidades eclesiales por el reino, comunidades SER, este año están celebrando sus 25 años de haberse iniciado a nivel de nuestra diócesis Sonsón Río Negro y a nivel también de la diócesis de Medellín. El pasado 8 de septiembre, hicimos la celebración en nuestra parroquia. Por eso van a ver unas fotos sobre este acontecimiento. También les queremos terminar todo este programa con Jesús en el hogar, mostrándoles un pequeño video para que ustedes empiecen a valorar la palabra de Dios, la Biblia, antes que el dinero. No hay mayor tesoro que la Sagrada Biblia. Muchísimas gracias a todos ustedes, principalmente a estos amigos nuestros que han estado en este programa y lo están grabando, a ustedes como comunidad por recibir todos estos mensajes y tratar de ponerlos en práctica en la medida de sus capacidades. La vida espiritual es una vida que nos lleva a un amor pleno a Dios y a la humanidad. Muchas gracias. Hace muchos años, en una víspera de Año Nuevo, un hombre muy rico que no tenía ni mujer, ni hijos, ni ningún otro familiar, decidió dar un obsequio a todos los que trabajaban para él en su mansión. Cuando era la hora de la cena, llamó a los empleados y les pidió que se sentaran a la mesa. Al frente de cada uno había una Biblia y un sobre con dinero. Después de que todos se acomodaron en la mesa, el hombre preguntó: ¿qué regalo van a escoger ustedes? ¿La Biblia o este sobre con dinero? Tranquilos, pueden elegir el que quieran. Es libre. El primero en manifestarse fue el celador. Señor, me gustaría mucho recibir la Biblia, dijo, pero como no aprendí a leer, el dinero me va a resultar más útil. El segundo en hablar fue el jardinero.
Señor, mi esposa está muy enferma. De lo contrario, elegiría la Biblia con certeza. La tercera fue la mujer que preparaba la comida. Señor, si debo decir la verdad, yo sí sé leer. Es una de las cosas que más me gusta hacer. Pero trabajo tanto que nunca puedo conseguir tiempo, ni siquiera para hojear una revista. Imagínese, mi Señor, menos para leer la Biblia. Así que voy a tomar el dinero. Por último, le tocó el turno al joven que cuidaba los animales de la mansión. Como el dueño de la casa sabía que la familia del joven era muy pobre, él se adelantó y le dijo: «Es claro que usted va a escoger el dinero, mi joven. Con él podrías comprar alimentos para hacer una buena cena en tu casa, además de comprar unos zapatos nuevos y que te sobre dinero para ayudar a los demás en tu casa». El joven entonces sorprendió a todos con su respuesta: «No sería nada mal, mi señor, comprar un pavo y otras comidas sabrosas para compartir con mis padres y mis hermanos. Además, también necesito un par de zapatos nuevos ya que los míos están muy viejos. Pero aún así, voy a escoger la Biblia. Siempre soñé con tener mi propia Biblia. Mi madre me enseñó que la palabra de Dios vale más que el oro y es más sabrosa que un panal de miel». Al recibir la Biblia, el joven inmediatamente la abrió y encontró dentro de ella 2 sobres. El primero tenía un cheque con un valor 10 veces mayor que el dinero dejado por el Señor sobre la mesa. En el segundo había un documento que hacía de aquel que escogiera la Biblia el heredero de toda la fortuna del hombre rico. De la emoción que le dio al joven y del espanto de los demás empleados, abrió la Biblia y leyó en voz alta para que todos escucharan: «La ley del Señor es perfecta y revitaliza el alma. Los testimonios del Señor son dignos de confianza y hacen sabios a los inexpertos. Los preceptos del Señor son justos y dan alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son puros y traen luz a los ojos. El temor del Señor es puro y dura para siempre. Las ordenanzas del Señor son verdaderas, todas son justas, son más deseables que el oro, que mucho oro puro, son más dulces que la miel, que las gotas del panal». Salmos 19, 7 al 10. Que Dios nos dé sabiduría y nos ayude a hacer elecciones siempre correctas, como poner a la palabra de Dios en el lugar que le corresponde. Que la palabra de Dios llene tu memoria, gobierne tu corazón y sea la guía de cada decisión que tomes. Bendiciones.